Buenas tardes y bienvenidos a este ciclo narrativo del proyecto de innovación docente Legatum, en el cual pues, nos alegramos profundamente de un acto tan transversal donde reflexionamos sobre aspectos de la salud, pero reflexionamos con voces diversas, que es donde se gana mirada, donde se gana luces largas. Y hoy presentamos un tema que todos ustedes conocen ya. Vamos a primero a proyectar el documental La vida en una gota y a continuación pues tendremos un debate donde participarán Pedro Lendínez, que es el realizador del documental, María de los Ángeles Erazo, que es la impulsora, junto con Miquel Astrain, el director del departamento, que no puede estar por problemas de salud, y que ha sido la impulsora muy activa para poder conseguir pues, cristalizar este acto que creo que va a ser importante. También nos acompaña María Luz Iglesias, que es una persona que vive muy de cerca el asunto que tratamos aquí, y también contamos con el compañero Antonio Jerez, que es compañero del Departamento de Pediatría, que creo que con esta junta, esta multiplicidad de voces, vamos a poder mirar desde perspectivas muy distintas a una tecnología médica desde el punto de vista de cómo se construye, cómo afecta, porque tendemos a pensar que las tecnologías médicas aportan garantía de estandarización, y realmente las tecnologías médicas muchas veces incluyen muchas diferencias. Y yo creo que de lo que se trata aquí es de reflexionar de cómo que el código postal no determine cuestiones que son evitables, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo fundamental de la reflexión. Ah, muy bien. Cristóbal Hidalgo también me dicen, no lo he visto aquí, pues bienvenido, y como siempre vuestras voces son claves y fundamentales para construir conocimientos desde estas distintas perspectivas. Pues como tenemos una sesión larga por delante, pues comenzamos por la proyección del documental. Muchas gracias. Gracias de verdad por escuchar tan larga perorata, pero yo quisiera hacer las preguntas. Seguramente tendréis muchas que aportar, pero en tanto pensáis, yo quisiera empezar con Pedro, obviamente, que como productor ejecutivo, una de las preguntas que seguramente tendréis que aportar es, ¿qué fue lo que te motivó en su momento, hace más de 2 años, a producir esta película documental? ¿Y cuál es el mensaje que tú crees que a día de hoy es el más importante que te gustaría transmitir con esta película? Que ya ha tenido 2 años y medio de proyectarse en muchos cines. De hecho, Federico Mayor Zaragoza estuvo en su estreno en noviembre de 2024, un mes antes de su fallecimiento, y tuvo la oportunidad de exponer su criterio, de plantear y de compartir también sus anhelos, como ya en la película documental hizo. Pero me gustaría, después de 2 años y medio recorrido, ¿qué es lo que has aprendido cada vez que lo proyectas en múltiples ciudades y países? Te dejo a ti la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por venir a ver la película. Yo sé que algunos no es la primera vez que la ven, que ya es segunda, tercera o incluso hasta cuarta vez que se ve esta película. Y bueno, pues espero no haber decepcionado, defraudado con el contenido de la película. ¿Qué nos motivó? Bueno, pues como bien saben, nosotros, nuestra asociación se llama Más Visible, y lo que había que hacer es hacer más visible la realidad. Pero la realidad no solamente del cribado, sino la realidad de estas familias, de estas personas. Tenemos aquí a Lola hoy, o sea que a Cristóbal, a Concha, tenemos aquí a Luz. Cuando una persona con una enfermedad rara entra en tu vida, yo las llamo enfermedades raras, o sea, y no las llamo de una forma despectiva, es que son enfermedades raras, son poco frecuentes, poco conocidas, llamadlas como queráis. Pero cuando una persona con una de estas enfermedades entra en tu vida, ya no sabes, o sea, ya tu vida cambia y tú tienes que estar con ellos, y estás con ellos, los acompañas, los ayudas en lo que puedes. Y realmente eso fue lo que nos motivó, ¿no? O sea, nos motivó a que, siendo posible evitar eso, ¿por qué no se hacía? ¿Vale? Entonces, siendo posible evitar discapacidad, incluso muerte, vamos a decirlo, vamos a decir la palabra, niños con leucodistrofias que no se están diagnosticando, que se pueden diagnosticar con una simple gota de sangre y evitar que esas familias tengan sufrimiento, bueno, pues esto está cambiando gracias a Dios y gracias al trabajo de la sociedad.
Ujú. Mariluz Iglesias Cárcano es madre de una niña que ha tenido por detección precoz, por el cribado neonatal, le detectaron de forma precoz lo que llaman la misma enfermedad que padece Judith, quien es la protagonista de esta, una de las protagonistas de esta película documental. De la misma enfermedad diagnosticaron a tu hija hace ya más de 8 años. Sí. Me gustaría saber desde tu experiencia personal qué significó para tu familia recibir ese diagnóstico y cómo crees que habría cambiado la vida de tu hija. Obviamente, hemos visto varias experiencias y aparte de ello, ya que tenemos aquí a muchas personas del ámbito sanitario, administrativo, ¿qué te gustaría que la sociedad entendiera sobre el impacto humano que existe detrás de estos programas de cribado neonatal? Después de ver la película, la verdad es que me cuesta decir algo distinto, porque es lo que sentimos todos, ¿no? Te llaman, mi hija tenía 11 días de vida, era mi segunda hija, iba todo perfecto, comía, dormía, no veías nada raro, y te llaman de repente y te dicen que tienes que ingresar al día siguiente en Málaga, porque un valor se le ha alterado en la prueba del talón, yo que ni siquiera sabía lo que era, se le había hecho a mi hijo mayor, pero había estado todo bien, pues no sabes, hasta que no te toca de cerca, no lo sabes. Y fue un jarro de agua fría. O sea, nadie se lo espera, nadie quiere saber. Te cargan una mochila pesadísima porque te dicen, bueno, con los cuidados necesarios y esto tiene mucha responsabilidad de los padres, pero si sigues los cuidados, tu hija va a tener una vida normal o casi normal. O sea, entonces no se me olvida. Y tienes un bebé que no te puede decir lo que necesita, no sabes, entonces se te viene el mundo abajo. Se te viene el mundo abajo, eh, tienes mucho acceso a la sanidad. Yo la verdad que le debo todo al sistema de salud, pero estamos muy solos, somos pocos frecuentes, estamos muy solos y quizás nos falta un poco el acompañamiento, ¿no? ¿Qué le pediría al sistema ese? Pues que lo primero que haces, lo primero que haga el médico cuando sales es que te dé el número de la asociación. Porque bueno, nosotros, por cuestiones personales de cada uno, ¿no? La médica que nos atendió nos dice, es que en la asociación hay casos de niños que están muy malitos porque no tuvieron la suerte de contar con ese privado y hay niños que están muy bien. Entonces, es mejor que vayáis poco a poco, pero realmente nosotros, Emma tenía 4 meses, cuando mi marido encontró la asociación de familia GEA, que conocimos a Elena, y es que nos abrió un mundo, o sea, nos cambió la vida. Porque vimos que sí, que la enfermedad puede ser muy devastadora, puede ser terrible. Mi hija nació el 4 de mayo, el mismo día que Isaac, pero 5 años más tarde, y en Andalucía. Entonces, pensar simplemente que ella podría haber nacido en Santander y estar como está Isara hoy, es que es completamente distinto. Y entonces, pues, te dan esa noticia, pasas un duelo, porque tu hija que tú esperabas tener, todos queremos tener un niño sano, cuando estás embarazada es, quiero que venga sano, me da igual que sea niño o niña, quiero que venga sano. Pues eso te da una noticia que tu hijo tiene una enfermedad, pero después te das cuenta de que gracias al cribado y gracias al tratamiento y gracias a ese diagnóstico precoz, tu hija tiene una enfermedad, pero no está enferma. Mi hija hoy tiene 8 años, hace circo, hace pintura, hace unos cuadros que ya me gustaría a mí, y tiene una vida completamente normal. Entonces, ¿qué hubiese pasado a mí si no hubiese tenido un diagnóstico? No estaría aquí. Creo que el tortazo este que se lleva a los políticos se me ha yo también. Me gustaría pedir a alguien que acercara el micrófono a Cristóbal. Luego paso con la parte médica, que seguro de las intervenciones más relevantes también de la parte médica e institucional viene para vosotros. Sí. Pero nos gustaría escuchar a Cristóbal, si es posible. Sí. La pregunta que quisiera plantearte es, en tu opinión, ¿por qué crees que es importante incorporar las experiencias de los propios pacientes en los debates sobre salud pública y enfermedades raras? Y de una vez la siguiente, ¿consideras que todavía existen barreras sociales, educativas o institucionales para las personas con enfermedades raras? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vale. Yo creo que es crucial incluir los testimonios de Judith, el testimonio de mi madre, el testimonio de los padres de Izara, porque muchos médicos estudian las enfermedades raras en los manuales y una cosa es lo que pone en la enfermedad rara de terminología y tipología técnica que tenemos ahí y otra cosa es la persona que lo padece. Y esas estadísticas, una vez se humanizan,
es bastante importante para ver que no solo somos números, somos personas y nos tienen que ayudar y tienen que potenciar lo máximo posible el tema del cribado neonatal para que todo el sufrimiento que hemos pasado a las personas con enfermedades raras no los pasen las generaciones venideras. Y luego el tema de la educación, tanto para mi familia como para mí, ha sido una lucha muy complicada. Eh, no está para nada equilibrado el tema. Por ejemplo, desde que yo entré en la escuela siempre hemos tenido que luchar porque yo tenga un personal técnico en integración social que me lleve al baño, que me dé de comer, que se asegure de que no me pase ningún tipo de atragantamiento y pues me pueda ir en cualquier momento. Y eso lo luchamos en el colegio, en primaria, se consiguió. También muchas veces me ponía malo y estaba años enteros en casa y gracias a la Junta de Andalucía tenía atención educativa domiciliaria en casa, pero son cosas que se tienen que pelear. Y luego, cuando entré al instituto, teniendo un instituto enfrente de mi casa, no me lo querían adaptar y me tenía que ir, me ponían un autobús para ir a la afuera de mi ciudad, que me podía pasar cualquier cosa en el trayecto y entonces sí que se iban a tener un puro de verdad, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Pero gracias a mis padres que fueron a la delegación y luchamos para que ese instituto, que es el San Juan de la Cruz de Úbeda, tenga una rampa, tenga un baño y tenga un baño para personas con discapacidad y tenga un ascensor. Y gracias a esa lucha, por ejemplo, también muchos compañeros que no tienen enfermedades raras, pero que a lo largo de la educación pues se han partido una pierna o han tenido algún tipo de inconveniente, han podido seguir asistiendo a su instituto. Y otro batacazo muy gordo fue cuando quise acceder a la universidad pública, porque en bachillerato tuve una nota media de 9, no tenía ningún tipo de problema para intentar sacarme una carrera, y en la Universidad de Jaén estuvieron un año diciéndome que me iban a poner todos los recursos necesarios para que yo estuviera allí, y en la última reunión, 2 semanas antes de selectividad, no me lo pusieron. Y me quedé en un año entero vacío. Y ese año me tuve que apuntar a la universidad a distancia y poco a poco fui sacando asignaturas. Y gracias a que un amigo me descubrió el programa tan maravilloso que tiene la Universidad de Granada con la evaluación única final, he podido tener una universidad digna, pública y de calidad como cualquier ciudadano español y del mundo se merece. Entonces, ya está, solamente era decir eso y muchas gracias a los representativos de la Universidad de Granada que están aquí hoy. Por eso decía que seguramente os interesará el criterio de Cristóbal, porque además de ser la cuna de muchas de las personas que han hecho gran historia, han marcado hitos en el desarrollo de esta técnica del cribado neonatal, de su estudio y de la formación de múltiples o de muchos investigadores para llevarlo adelante, ahora han acogido con la educación inclusiva a personas que requieren de ese tipo de apoyos y que están de una u otra manera sirviendo también de embajadores para concienciar sobre el tema. Ahora, Quiero un pequeño inciso sobre la parte muy importante, porque aparte de que el cribado neonatal es súper importante para la detectar la enfermedad de manera temprana, nos sirvió también a los que hicieron cribar, dijeron ya de manera tardía lo de su enfermedad. Pero ahora que se conoce lo del cribado neonatal, a nosotros sí nos hicieron lo del árbol, lo del árbol genealógico. Por lo tanto, es que se puede cortar, que es lo más importante que hay, que no se traspase la enfermedad. Porque ya de esa manera, por ejemplo, en mi familia sí se hizo el estudio genético y está en Córdoba. Y eso creo que es primordial para que la enfermedad no siga avanzando, porque si no se convertiría en un pulpito con muchos tentáculos. Y eso es lo que hay que acortar. Y creemos que no le puede pasar a cualquiera. Y sí, sí. Nadie sabe quién es portador de cualquier enfermedad. Y eso no se publicita. Eso no se publicita. Y seguro que a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí
quizás podemos ser portadores de cualquier enfermedad y hay que darle visibilidad. Creo que es primordial dar visibilidad, porque a mí me ha tocado ya. Yo ya tenía el premio gordo de la lotería, pero pueden ser nuestros hijos. Ya está, solo quería decir eso. Muchas gracias. Me gustaría preguntar ahora al señor decano, pongo aquí a mi derecha, eh, preguntas porque sé que está analizando desde el ámbito de de la salud pública. ¿Por qué considera importante que la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada abra espacios de diálogo como este sobre temas de salud pública para hablar sobre temas como el cribado neonatal o las enfermedades raras? De nada, yo quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias por la posibilidad de estar aquí. Trabajo en enfermedades raras desde el punto de vista de la salud pública. Y quiero dar las gracias a Cristóbal por las palabras que ha tenido. Realmente, ¿por qué nos interesa a nosotros las enfermedades raras en la Universidad de Granada? Yo creo que nos tiene que interesar a todos. Porque lo que se desconoce no hace que se priorice. Esta es la primera línea. Ese es el gran problema que hay en las enfermedades raras. No es problema de salud pública, es problema de decisión política. El político piensa en aquello que da votos. Y en el momento que cuento y solo me da 3 votos, no es prioritario. Vamos a decirlo claramente, ¿no? Sin embargo, como ha dicho Cristóbal, y se ha comentado por parte de Luz previamente, en el momento que el problema es visible, también. Y yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Colaboró con un ex consejero de Canarias, en un grupo de trabajo, un observatorio legislativo sobre enfermedades raras, ¿no? Y, y él dice, cuando yo me enfrenté y me vi que en Canarias solamente se criaban dos, frente a 34 en otras comunidades, yo no era consciente. Y fui consciente cuando me vinieron unos padres con un chiquillo a decirme cuál era el problema. Eso es lo que está ocurriendo con las enfermedades raras. Que en el momento que no se ven, las tenemos como ahí. Ahí, como han dicho, me tocó una lotería, ¿no? Me parece que hay 1 millón, no le va a tocar a nadie. Pues toca. Pues toca. Entonces, creo que en las universidades deben entrar primero posibilitando que la gente que tiene algún tipo de patología asociada pueda desarrollar su vida. En segundo lugar, en el sistema sanitario, en lo que son las titulaciones en salud también tiene que entrar, porque lo que no se conoce no se diagnostica, esa ahí. Pero creo que tienen que entrar sobre todo la reflexión, porque son 3.000. Son 3.000, como dije, los libros no se corresponden con la realidad, ¿no? Entonces, hay que hacer sobre todo sensibilizar a los futuros profesionales de que esas cosas hay que consultar y hay que pedir ayuda. Sí creo que es un mensaje importante. Y luego, en un futuro, una vez que uno termina su formación universitaria, de la universidad, de la formación de todos los profesionales del sistema sanitario, porque el sistema diferenció su estudio hace 35 años. Y empezaba hace 35 años no parte de. Muchísimas gracias, señor decano. A propósito de ese tema, en la línea con lo que
el señor decano acaba de comentar, y luego voy con el doctor Jerez, pero justamente el día viernes 15 y sábado 16 hubo unas jornadas, se celebraron unas jornadas en Jaén, jornadas en las que, organizadas por la Asociación Más Visibles, en las que tuve también la oportunidad de asistir, y gracias a evento, gracias al cual pude encontrar a Cristóbal y hoy tenerlo aquí. Me gustaría comentes un poco qué es, porque no era la primera vez ni la primera edición de estas jornadas, qué es lo que motivó a organizarlas y a lo largo de los años, en las diferentes ediciones, cuál ha sido su evolución y cómo de alguna manera ha ido también eso proyectando el trabajo de la asociación que tenéis. Te agradezco la pregunta y, bueno, al hilo de lo que el decano decía, o sea, la universidad es la que tiene que tomar el relevo y coger, cuando una vez están formados los profesionales, seguir haciendo una formación continuada. Los que habéis estado en Jaén este fin de semana, habéis visto el programa, teníamos unas quintas jornadas, 5 años seguidos haciendo esas jornadas sobre enfermedades raras y segundas jornadas internacionales de cribado. Hemos tenido a nivel mundial, vamos a decirlo, o sea, de lo mejor que hay a nivel mundial en diagnóstico, en tratamiento, en seguimiento de pacientes, de profesionales sanitarios. Hemos tenido a la persona que se encarga a nivel mundial de revisar algunas de las guías que todos los profesionales sanitarios usan en su práctica clínica diaria. Y yo tengo que decir que para mí ha sido decepcionante. Decepcionante porque no había ni un solo profesional sanitario del Hospital de Jaén. Muy triste, ¿eh? Muy triste decir eso. Son unas jornadas que se han hecho con toda ilusión y no tener profesionales sanitarios del hospital. Ya no digo de otros hospitales, o sea, pero solamente de Jaén, es que lo tenían a un paso. Nadie, o sea, nadie. Y eso quiero que recalcarlo. La tristeza de decir tener la oportunidad de tener a lo mejor a nivel europeo y no asistir. Por eso digo que igual hay que hacérselo ver, ¿no? O sea, es decir, tenemos la posibilidad de tener herramientas y no usarlas. Bueno, pues nosotros vamos a seguir ahí. Sí que había pacientes, había familias, hemos tenido otros profesionales sanitarios y el comentario bueno, los grandes investigadores. Hemos tenido a la doctora García Cazorla, que es neuropediatra del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y decir, oye, gracias Pedro, porque esto no lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos reuniones de profesionales y luego hay reuniones de pacientes, pero tener una mesa con profesionales técnicos y pacientes no es un modelo habitual. Y ahí se ha enriquecido muchísimo y la gente ha salido muy, muy contenta de él. Entonces, quiero decirte, nosotros vamos a seguir empujando en esa línea, ¿no? La línea de seguir formando, seguir informando y seguir visibilizando. Pero también es cierto que a veces los profesionales no nos lo ponen muy fácil. Entonces tenemos que seguir, bueno, invitando a que participen en la jornada. Gracias. Bueno, como sabéis, el cribado neonatal como, como técnica de diagnóstico precoz inicia en España, o los pasos iniciales se dan en 1968 en Granada, eh, con el liderazgo del profesor Federico Mayor Zaragoza, con el apoyo de la mano de la doctora Magdalena Ugarte. Posteriormente se suban otras personas al equipo y empiezan con lo que sería el cribado bioquímico. Poco a poco, con la espectrometría de tandem masas, aumenta el número de enfermedades que se incluyen en el programa de cribado neonatal, inicialmente en Galicia en el año 2000, julio de 2000, y poco a poco otras comunidades empiezan a, por la descentralización, a incluir en su cartera de patologías unas más que otras, y de ahí surge esa inequidad en el número de enfermedades que se llegan a cribar en una u otra comunidad. Pero llega, en la actualidad ya se está hablando del cribado genómico neonatal. De hecho, ya hay 2 proyectos pilotos que están evaluando cuán preparado está el sistema de salud público para su implementación. No está en fase de implementación, está en fase de pilotaje. Y esta pregunta va ahora sí al doctor, que eres experto en neonatología, pero también estudioso de la materia. En su criterio, ¿cuáles cree que son los principales retos a los que se puede enfrentar el cribado si hablamos
de la posibilidad de un cribado genómico neonatal. Bueno, buenas tardes. Yo pensaba que venía esta tarde aquí a enseñar, pero veo que estoy aprendiendo más que enseñando, porque tengo que dar las gracias a la organizadora de este evento por darnos la oportunidad de estar aquí con los pacientes. Es verdad que faltan participación ciudadana en las instituciones sanitarias, pero últimamente nuestro objetivo, yo trabajo en el Hospital San Cecilio, soy profesor de la universidad, pero cada vez más importante dentro de los objetivos de cada unidad de gestión clínica, la participación ciudadana y que las asociaciones formen parte. Nosotros hemos resuelto todos los años hacer un evento anual donde todas las asociaciones participan en una jornada en la que el hospital abre las puertas para que nosotros, los profesionales, aprendamos que esas enfermedades que están en los libros no están en los libros, sino que no existen enfermedades sino enfermos, sino pacientes que las sufren y familias que también las sufren. Y yo como pediatra, pues pensaba que yo cuando me dediqué a la pediatría tendría que tratar. Lo más importante no es solo tratar, sino prevenir. Este es uno de los motivos más importantes y de los que me siento más orgulloso de ser pediatra, de la prevención. Nosotros tenemos que dejar a ese niño como un adulto sano cuando termina su etapa infantil. Y la prueba de talón es una de las que presumo de enseñar a los alumnos cuando hacen su rotatoria. Ahí les explico cómo Granada participó de forma muy preponderante como actriz principal en el inicio de esto en España. Esto empezó con Federico y continúa con la espectrometría de los Tandem, que parecía lo más. Ahora vamos a la genómica. Con la genómica podemos diagnosticar más de 300 enfermedades. El 80% de las enfermedades metabólicas tienen. Entonces, pues, la genética ha experimentado en la última década una explosión de conocimiento. Creo que la explosión de conocimiento no va aparejada con una explosión de... eh, sabemos lo que el genoma dice, pero a veces no sabemos qué dice exactamente, porque hemos aprendido a leerlo, pero no sabemos qué exactamente dice. El tema genético acelera el trámite, en lo bueno va a acelerar los trámites. Podría en lo malo aumentar las diferencias entre comunidades, puesto que hay comunidades mucho más activas científicamente que tienen laboratorios que podrán hacerlo. Creo que parte del problema no es centralizar de nuevo todo, sino identificar qué lugares, qué laboratorios pueden hacer la genética y poder dirigir a esos laboratorios por proximidad. Genética, aunque pertenezcan a diferentes comunidades de signos políticos diferentes, es decir, si hay en Madrid un laboratorio que hace eso, probablemente abarate coste el poder hacerlo en uno solo o en pocos, en vez de dedicarte en que tu comunidad autónoma se lleve el premio de ser tú, ¿no? Para que no se lo lleve otro. Quizá es bueno esa competencia entre comunidades, es muy buena la competencia, pero la genómica la genética tiene también un peligro, y es que como no sabemos algunas veces lo que dice, la ética está ahí muy presente. Los problemas éticos están muy presentes en lo que viene. Y me explico. Nosotros para hacer el cribado de talón, los pacientes tienen que firmar un consentimiento que en el caso de Andalucía, pues aparte de que la enfermería pide el consentimiento verbal, necesita el consentimiento escrito porque ponen un aspa en el cartón de la prueba, ¿no? Pero cuando a ti te expliquen como familia, cuando nazca tu bebé, te acercas a la familia, recién nacido tu hijo o tu hija, le diga, bueno, vamos a hacer el cribado va a incorporar, le vamos a hacer una secuenciación genética completa a todo su ADN. Ahí puede salir absolutamente de todo, absolutamente de todo. Catalogar a un paciente y esa llamada que te dice, oye, tu hijo tiene, porque eso es verdad que sabes que lo tiene, pero decir, oye, pues tu hijo puede tener, pero no sabemos, porque lo ha identificado el test genético, es un problema. Es quizá una de las pocas cosas que pueden frenar de inicio esto. Por tanto, la genética, el estudio genético necesita un panel de expertos que se ponga de acuerdo sobre qué cribar exactamente de lo conocido. Las bases de datos de genética están aumentando y gracias a la inteligencia artificial se van a ir uniendo. Necesitamos una base de recursos, una base de datos en la que se puedan juntar a nivel mundial, no solo español, sino mundial, qué enfermedades tienen una afectación genética y qué gen exactamente produce esa afectación, porque
Estamos hartos de ver informes de genética donde pacientes que tienen una sospecha de una enfermedad, el genetista solo te puede poner, tiene esta mutación, pero puede ser una mutación probablemente patogénica o es incierto la penetrancia clínica que tiene esta alteración genética. O sea, que puedes detectar una alteración genética que parece que se sale de norma y realmente no tener la enfermedad. Con lo cual también puedes encasillar de enfermo a un paciente para toda su vida sin serlo, porque no tenemos. Para eso hay otras herramientas, como por ejemplo la metabolómica, que también te ayuda y eso también va. Y algunas técnicas donde tú puedes saber cómo se transcribe el ADN al ARN, la transcriptómica que se llama, ¿no? Entonces, necesitamos tecnología para hacer eso. Necesitamos en que mentes pensantes, mentes expertas, determinen qué vamos a medir. De hecho, casi uno de los proyectos que está ahora realizando la doctora Couce Pico, que sale es neonatóloga. Ella es jefa de servicio de neonatología de Santiago de Compostela. Ya he oído hablar muchas veces de nutrición, de mil cosas. Ella lidera el proyecto Clean Genes, que incluye a 9 comunidades autónomas. Una de las cosas que se plantea como objetivo no es decir vamos a activar todo, sino vamos a activar esto, que son enfermedades que pueden ser conocidas, pero si saliera algo de alguna enfermedad que afecta a la bacteria, no lo vamos a otra parte, aquella enfermedad ya es. Muchísimas gracias. Y ahora os damos la palabra. Seguro que habéis pensado ya en varias preguntas. Quien tenga alguna, que hable ahora. Si a mí se me oye bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Es que cuando me arrimo el Lo están micro... grabando, por eso. Ah, vale. Si te pone Bueno, pues lo que quería decirle es que, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo con lo de cribado neonatal es que intentamos buscar la igualdad en todas las comunidades. Y es curioso, por ejemplo, con la enfermedad de mi hijo, la atrofia muscular espinal, que esté en casi la mayoría de las comunidades autónomas y que no esté en Andalucía. Que esa es una de las cosas que estamos intentando estamos intentando buscar con este documental la igualdad. Que no, yo entiendo perfectamente el discurso que usted ha dado, que si hay dificultad o que se le vaya a dar un diagnóstico erróneo, que no se meta. Pero es que estamos partiendo que al día de hoy lo que hemos visto en el documental sigue ocurriendo. Entonces, es cierto que una enfermedad genética como la de mi hijo no tiene cura, pero sí hay tratamientos que palian la enfermedad. Hoy por hoy. Sí lo hay. Entonces, sí lo hay. Y es muy duro que nazca un niño en Barcelona, por ejemplo, y que ya lo traten, y que nazca en Andalucía y que tenga todavía que padecer una serie de pruebas muy complicadas, y que padezca atragantamiento, y que padezca procesos respiratorios, y que padezca... Le podría contar muchísimas cosas que yo he vivido, muchísimas, muchísimas, de mi hijo. O, por ejemplo, que llegue ya a los 12 años y que haya que hacerle una fijación completa de columna vertebral, o que tenga un resfriado y se te quede muerto en los brazos y te digan ya llega el momento. La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy conocida, sus genes son de hace tiempo. Efectivamente. Otras enfermedades Sí, yo lo que estoy diciendo es que aprovechando el momento para hacer una pequeña reflexión. ¿Sabes lo que le quiero decir? Entonces, lo que se está buscando es igualdad. Es decir, que las palabras que usted ha dicho son maravillosas y que de verdad que es que eso tiene que ser así, que eso tiene que ser así, pero que yo vuelvo a repetir que es verdad que lo que se está diciendo aquí es que haya una igualdad en el cribado neonatal y que seamos conscientes que al día de hoy lo que hemos visto sigue pasando y que están naciendo niños y que siguen realizándose las pruebas y que van a seguir padeciendo las enfermedades. Y es lo que tenemos que partir. Muy injusto, evidentemente muy. Que esa injusticia sigue pasando y que al día de hoy, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que es la que padece mi hijo, en Andalucía sigue sin estar dentro. Ya está. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, pregunta, por favor? Sí, ¿se me oye? Buenas tardes. Primero quiero felicitar de verdad a la mesa,
a los ponentes, a personas, familias. No sé, no sabía de esta actividad, ¿no? Ha sido el profesor Antonio Jerez quien me lo ha comunicado, pero me ha encantado estar aquí. Y me ha llamado muchísimo la atención, bueno, conocer a estas madres, a estos chavales, yo estoy emocionada, ¿no? Porque está muy triste, pero bueno, saber que existe y que tienen también algún tipo de terapia, pues bueno, es bueno, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho Antonio, y es lo siguiente, es decir, genéticamente, cuando has dicho no tenemos que saberlo todo, y me ha llamado la atención, ¿a qué te refieres? ¿A que si una persona genéticamente va a tener un Alzheimer a los 30 años, no se debe decir? ¿A eso te refieres? No, No. que hay cosas que tu genoma dice y que no sabes qué significan. Ah. Y el informe del genetista es mutación de origen incierto, Desconocido. desconocido, o sea, que no sabe la trascendencia clínica de que ese gen, que es diferente al gen común, lo mismo es una pequeña variante de la normalidad y se te ha catalogado como enfermo para que tú estés asustado toda tu vida pensando que tienes algo que realmente no tienes. Porque desconocemos la ciencia, a día de hoy desconoces. ¿Qué genes? Exactamente pueden pasar. Algunos sí se conocen, la AME, evidentemente, no, ahí no hay y otros, ¿no? El gen de la inmunodeficiencia como un variable. Habrá enfermedades más graves que esa. Y hay que determinarlas genéticamente. Se sabe varias detecciones genéticas, varias alteraciones, y en Andalucía tampoco se hace la inmunodeficiencia, no se hace todavía el test genético. No está por lo menos en el plan de 2023, creo que están empezando a meterlo. Aunque todavía no lo han publicitado en la cartera de servicios, ¿no? Pero creo que lo van a meter. Y la atrofia muscular espinal tampoco está, pero no está en el plan, pero creo que también están metiéndolo porque hace poco, hace no tanto, hemos detectado una AME tipo 1. Y de hecho se le ha puesto tratamiento en la fase presintomática. Sabemos que es muy importante atacar la fase presintomática de la atrofia muscular espinal, porque cuando empiezan a morir neuronas, pues ya no hay remedio. Vuelta atrás. Y tenemos un bebé con de Granada que se le ha puesto un vector viral, una terapia génica con vector viral. Exogelma. Esa, que vale 2 millones de euros el tratamiento. Lo sé. Es decir, y ese chiquillo, que lo que hemos visto morir a los niños con atrofia muscular espinal tipo 1 en muy pocos meses, pues tienen 1 año y medio y ya está listo. Precioso, sí. precioso. Entonces eso es lo que más sí que nos reconforta a los pediatras ver eso, porque nosotros nos dedicamos a los críos, ¿no? Y esto es lo que reconforta un diagnóstico temprano para que estés enfermo, pero no desarrolle la enfermedad, o por lo menos se minimice lo más posible. Pero la genética tiene esos retos. La genética ha venido para quedarse porque es algo buenísimo, y dentro de 10 años vamos a ver no sabemos nada de genética ahora, pensamos que sabemos algo, no sabemos casi nada, y dentro de un tiempo sí tendremos más claro qué tipo de genes se traducen a enfermedades concretas para poder informarlas, porque si tú te haces un exoma mañana, es posible que te digan 70, 80, 100 genes que digan pueden ser, y tú estés asustado toda la vida pensando. De hecho, cuando hacemos nosotros una petición de genética para una enfermedad en concreto, el genetista nos dice, ¿qué estás buscando? Porque solo te voy a informar esto. Eso ya no lo hacen a nosotros en la clínica. Solo te voy a informar esto. Si tu paciente tiene esto, lo demás no te lo voy a informar. Tendría 700 folios, te voy a informar 5. Y en esos 5 también hay cosas que te dicen, oye, pues a lo mejor no son, salvo que en la base de datos haya un match de efectivamente eso es patogénico. A veces la información es mutación probablemente patogénica o casi no patogénica o de significado incierto. Con lo cual, una vez te quedas con más cuerpos porque no sabes. No, pero por eso yo sí me refería que estaba de acuerdo con usted que en el cribado neonatal deberían de ser enfermedades genéticas que sí conocidas, claro, porque es que si no sería una locura. Es una locura. Eso es como si va a hacerte un diagnóstico y es como yo el otro día que me hice una analítica, la suspendí todas, ¿no? Y entonces tengo al médico que no sabe por dónde tirar, no aprobé ni una. Vale. Y yo a eso me refería. Muchas gracias, Conchi, ¿verdad? Me gustaría saber, porque sé que esta pregunta es tentadora y tanto el señor decano como Pedro quieren contestar, pero antes, ¿alguien más del público tiene otra pregunta? Porque así podemos coordinar para que sean todas respondidas. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Alfredo, sí. Y luego retomamos con la genética. En realidad, bueno, es una doble reflexión.
La primera, por abundar en esto que se plantea, ¿no? Desde una perspectiva, vamos a llamarle, de largo recorrido de la historia, ¿no? Aparte de este fenómeno que se comenta sobre potenciales patologías genéticas que puede generar realmente problemas, no hay que olvidar que históricamente cuando fijamos la unicausalidad, dejamos fuera otros aspectos que tienen que ver con la salud pública y que son claves. Es decir, no podemos olvidar otros factores que son determinantes, ¿no? En este caso, lógicamente, cuando se conoce. Y además, por otros motivos, en mi propia familia conozco muy de cerca ese problema. Y la segunda reflexión tiene que ver con la que ha hecho Pedro Lendínez y que en esta misma sala, como el decano sabe, pues desde hace ya 2 años celebramos reuniones con afectados por la silicosis, una enfermedad también muy invisible, gente muy joven que ha enfermado como consecuencia de trabajar con un producto que quizá algunos de ustedes tengan instalado en sus cocinas o sus baños, que es la piedra artificial, ¿no? Aquí mismo nos reunimos desde hace 2 años en un proyecto en el cual están las asociaciones de afectados, están los médicos, están los abogados, están los sindicatos y bueno, ese modelo de construir conocimiento es un modelo incomparable. A mediados de diciembre, en la ciudad belga de Lovaina, se celebró un congreso de la principal asociación mundial de enfermedades, perdón, de profesionales de la salud laboral, de la International Commission on Occupational Health, y por primera vez afectados de silicosis se dirigieron a los expertos. Es decir, la voz no se la pusimos nosotros, lo pusieron ellos. Brutal. Brutal porque no podemos, no somos, no podemos extraer la información, no. Tienen que ser ellos quienes hablen y cuando ellos hablan, transforman la realidad. Por eso creo que este tipo de iniciativas son fundamentales. Muchas gracias. De hecho, solo en la línea con lo que comenta de Alfredo, y Pedro también podrá confirmar, y quienes han analizado la historia del cribado neonatal, a nivel internacional, en Europa, hay 2 países que de alguna manera han promovido más equidad. Uno de estos países es Portugal, y el motivo no ha sido siquiera buscado, es que hay un solo laboratorio que centraliza el análisis de las muestras, sin importar de dónde venga, dónde haya nacido el niño, ni qué código postal tenga. Todas las muestras llegan al mismo laboratorio, todas tienen el mismo trato y el mismo número de patologías en su cribado, cosa que no ocurre en España, porque cada comunidad tiene una gestión diferente. Y el otro país que está promoviendo o ha promovido esa universalidad o equidad es Italia. Y un factor clave para lograr aquello fue justamente la implicación de las asociaciones de pacientes junto con profesionales comprometidos como quienes aparecen en el documental, en la película documental, por un cambio en la legislación. ¿Y qué consiguieron en el año 2016? Una ley que de manera obligatoria incluye 40 patologías a nivel nacional, sin importar de qué provincia sea, para todos los recién nacidos en Italia. Con el tiempo eso ha evolucionado, pero fue justamente lo que comenta Alfredo, fruto de un trabajo colectivo, como el que se está manifestando en estos últimos años, y bueno, antes también, uniendo esfuerzos de profesionales comprometidos, asociaciones de pacientes, legisladores que también conocen, comprenden sobre el tema, el que ha logrado el cambio, y por ende también esa equidad, al menos en el trato, en las oportunidades que se le brinda a los recién nacidos ahí. Al fin, nuestra querida Enriqueta Barranco, por favor, ya esperaba esa pregunta. No, no es una pregunta, es una voz para la esperanza. Creo que soy probablemente la mayor de este salón de grado, con lo cual mi experiencia es muy larga y muy abundante. Y bueno, yo quiero decir que cuando yo empecé con el cribado, solo se diagnosticaba el hipotiroidismo y la fenilcetonuria. Habéis visto que aquí, entre las personas que están afectadas por enfermedades, no hay ni una hipotiroidea. Si buscáis ahora a alguna persona con hipotiroidismo neonatal, no la vais a encontrar, porque va a haber sido diagnosticada. Cuando yo empecé el trabajo, cuando yo empecé a trabajar, para nosotros era, ya te lo comenté a ti, era prioritario el diagnóstico del hipotiroidismo, porque precisamente en la Alpujarra había muchos hipotiroideos, muchas personas con hipotiroidismo. Y el cribado, una de las primeras cosas que logró diagnosticar precozmente y que se tratara con hormona tiroidea
que es algo poco costoso y fácil de administrar, pues partió también de esto. Entonces, pues bueno, yo sembrar una palabra de esperanza para las personas que ahora o en un futuro puedan estar afectadas por alguna de estas enfermedades tan graves que aquí hemos visto presentadas, porque la esperanza existe en la medicina. Efectivamente, gracias, Enriqueta. Y una acotación a lo que comenta y otro motivo de orgullo para la Universidad de Granada. No sé si conocéis o ha sonado el nombre de Gabriela Morreal, estudiante bioquímica ítalo-española, estudiante de doctorado de esta universidad. Gabriela Morreal, para quienes no hayan tenido oportunidad de leer su biografía, os animo. Gracias a una estancia de investigación, igual de lo que ocurrió con Federico Mayor Zaragoza, que gracias a una estancia en Oxford, donde conoció al doctor Louis Wolff, quien de alguna manera tuvo la oportunidad de aprender una técnica que luego al regresar con esa visión que tenía, intentó implementar no solo en Granada, a nivel nacional. Y es más, recordáis que en la película documental muestra un documento que decía que él esperaba que sea un derecho universal. Él aspiraba, cuando dirigía la UNESCO, a hacer de una propuesta de política internacional, porque sabía el alcance que tenía. De la misma manera, tuvo la oportunidad Gabriela Morreal de formarse en Leiden, en Países Bajos, ya por los 50, 60, y cuando regresa ella, en el año 1976, en la Universidad Autónoma de Madrid, y en la misma donde trabajaron luego Federico Mayor Zaragoza y Magdalena Ugarte, implementa un programa, el primero, para cribar desde los estudios como bioquímica se me fue la palabra, endocrinología, el cribado neonatal de hipotiroidismo. Y entonces se suma, para entonces, hasta el año 76, era solo una la enfermedad que se cribaba, que era la fenilcetonuria. Y en el 76, en el 78 será el primer caso, pero desde el 76 se plantea un programa nacional de cribado de hipotiroidismo, producto de sus estudios de ella y de su esposo, Francisco, pero sobre todo ella, que ha sido también honrada. Creo que cuando falleció en el año 2017, posteriormente se le hizo un homenaje en esta universidad póstumo por todo lo que logró aportar al país, y a nivel internacional sus estudios son bastante conocidos. Así que yo creo que hay muchas razones por las que esta universidad debería sentirse realmente honrada. La historia del cribado neonatal, de alguna manera, tiene un vínculo muy fuerte, y es la razón por la que opté por hacer una estancia de investigación con vosotros, porque estoy aprendiendo un montón, revisar fuentes primarias, hablar con Enriqueta Barranco, que es un libro abierto y un gran corazón como ella, y con tantas personas, con Magdalena Ugarte, que enhorabuena todavía podemos hablar en persona con ella, y tantas otras personas. Ha sido maravilloso, porque vemos que ese don, esa posibilidad de aprender, de investigar y de compartir de una manera muy amplia, muy generosa, ese conocimiento para que otras tantas generaciones, como dice Federico Mayor Zaragoza, logren beneficiarse, es algo digno de reconocer. Y no sé siquiera, creo que querías comentar algo del tema genético y también el decano. Bueno, se me acumulan las cosas. Quería comentar varias cosas. La primera de ellas, que desde abril el Real Decreto se publicó, ya tenemos la atrofia muscular espinal metida dentro del programa de cribado, por lo que tenemos un año para implementarlo en todos los programas de cribado autonómicos. O sea, ya está, y ya es por ley desde abril que la atrofia está incluida en el programa de cribado. Son de esas 22 patologías que ya tenemos en nuestro programa de cribado. Decir rápidamente dos cosas. Cuando nosotros empezamos la película, había 7 patologías en los programas de cribado. En el 2024, cuando presentamos la película, subieron a 11, 2025, enero, subieron a 12, 2025, diciembre, se aprobó a 22, y actualmente, en abril, ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado esas 22 patologías, por lo que quiere decir que no es solamente el trabajo de la película, sino de muchas sociedades científicas, sociedades médicas, que se han ido trabajando, y entonces esto es lo que ha provocado que realmente sacarlo, lo que hemos dicho antes, esos consejeros que decían, yo no sabía, pues efectivamente, cuando presentamos esta película, hubo una consejera, consejera,
Y se acercó y me dijo, Pedro, me has dado una bofetada de realidad. Yo no sabía que esto estaba pasando. Viceconsejera, ¿vale? Por ahí. Luego, Gabriela Monreale, 76, y Francisco Escobar del Rey. Yo creo que dos personas muy importantes a tener también en cuenta en ese programa de prevención de la subnormalidad que decía don Federico, persona clave para ese programa. O sea que enhorabuena si has tenido la ocasión de trabajar con ella, porque yo he trabajado mucho con don Federico y sé cómo son la calidad humana que tienen esas personas. Y con respecto a lo que ya se ha ido, pero el derecho a no saber en los privados genómicos. También tenemos tres programas pilotos de genómicos, ¿vale? FinGene, GenBone y GenNatal. Entonces, ni siquiera en eso nos estamos poniendo de acuerdo. O sea, tres programas de cribado genómico. Y sí que es cierto que cuando ahora te acerca a la familia y dices, tienes que firmarme el derecho a, si quieres saber si a tu hijo le pasa, no están teniendo resultados positivos. Hay un 80% de gente que sí quiere y un 20% de gente que no quiere que le hagan el cribado genómico. O sea que eso también lo tenemos que madurar mucho, ¿vale? Entonces, por ahí van las cosas. Me gustaría hacer Sí, perdón, Luz. antes de que se vaya la idea, me gustaría hacer una reflexión, ya que estamos en un entorno universitario y al hilo de lo que decía el señor decano. Lo que no se ve, lo que no se conoce, perdón, no se puede diagnosticar, ¿no? Pero tenéis una herramienta que desde mi punto de vista es muy valiosa, y es que cuando vamos a los hospitales, las madres, y hablo de las madres porque en general somos las cuidadoras principales, de pacientes crónicos, muchas veces no se nos oye. Entonces, creo que una lección fundamental, y repito, porque estamos en un entorno universitario, una lección básica es también humildad y empatía con esos pacientes, porque nosotros no sabemos de enfermedades, pero somos expertos en nuestros hijos. Entonces, esa voz de poder decir, bueno, yo no sé lo que le pasa, pero tengo un papel, un protocolo que han firmado los 30 expertos que hay en el mundo sobre esta enfermedad, eso hay que hacer caso. Y lamentablemente muchas veces en urgencias que te dicen, ¿cómo le voy a poner un glucosado al 10% si con esto le voy a dar una subida de glucosa y le voy a tener que poner insulina? Quiero terminar porque no me va. Y ahí me llegó a decir, es que no conoces la fisiopatología de la enfermedad. No, no la conozco porque no soy médica, pero sé lo que pone, sé lo que hay que hacer. Y en cambio es una experiencia increíble con un médico también que me dice, mi máxima es siempre hacer caso a las madres de pacientes crónicos. Y tener esa cercanía, esa empatía de saber, bueno, ninguno de los dos tenemos muy claro qué es lo que pasa aquí, pero sabe que hay un protocolo, sabe que hay que seguirlo y que te escuchen y que tengas la tranquilidad de que tu hijo lo va a entender. Eso es para mí lo que cualquier persona, ahí es donde realmente se ve que somos personas y que no son números de un libro y que no es simplemente una enfermedad. Gracias. Tienes toda la razón. Como médico asistencial y como pediatra, a mí me han enseñado mucho los padres y las madres de niños con enfermedades raras que vienen con su protocolo y tú tienes que estudiártelo porque tú estás acostumbrado a ver distrés respiratorio, membrana hialina, estás con lo tuyo, hay muchas enfermedades más frecuentes y esto te viene y te dice, esto va a ser así, pero mira, efectivamente es así. La humildad forma parte debería formar parte del buen médico. La buena médico, el buen médico debería ser humilde primero por lo inabarcable de la disciplina y porque hay que escuchar. Una de las cosas que le explico a la hora de hacer una buena historia a un paciente, hay que escuchar. Si un padre o una madre te dice, oye, mi hijo se comporta raro, lo más normal es que su hijo se comporte raro. Aunque te resulte extraño aquello que te está diciendo, y tengo más de un ejemplo en el que eso que te dice que era raro, lo era de verdad y era además en la punta de un iceberg de algo más grave. En el caso de enfermedades raras, lo que tienes que es desnudarte, decir, yo soy un médico pediatra, neonatólogo, y tú sabes más que yo voy a poner las cifras, pero lo del glucosado, lo de evitar el estrés, la dieta, evitar el ayuno, el poner la proteína y no otra, eso es muy importante y eso a veces los padres lo saben antes que nosotros. Lo decía un doctor ahí, el doctor Hermida, eso es una enseñanza que con el tiempo el médico aprende. El que quiere aprenderlo, el que quiere ser altivo y quiere pensar que lo sabe todo, algunos hay también por ahí, pero se las da de frente por la realidad. La enfermedad a veces te pone en tu sitio
En muchos pacientes te ponen en tu sitio. No son enfermedades raras. Me refiero, yo como médico tengo muchas satisfacciones de haber curado a muchos niños, pero algunos, aun habiéndolo hecho bien, te dejaron sin la razón. Así que no se trata de tener razón, sino de escuchar lo que los padres dicen. Yo no También. sé, es que no me he visto en otra, a lo mejor. No te preocupes, que además vienes de Úbeda, no sé si lo sabéis. Han viajado desde la mañana para estar presentes. ¿Cómo no vamos a escucharte? Eso me he dicho porque, claro, imagínate, estoy en Granada, estoy en la Facultad de Medicina, con el decano, con el pediatra, imagínense, los futuros médicos del día de mañana. Pues yo quiero lanzar pues, como una idea, y la idea es que para mí, mire, el pediatra es fundamental. El pediatra es fundamental cuando hay diagnóstico de una enfermedad rara, porque es donde nos aferramos con uñas y con dientes. No tenemos en ese perdido. Es nuestro capitán de barco. Y sin él no somos nada. Y sin la sanidad pública no somos nada. Estoy cansada de escuchar a muchas personas que con la sanidad privada nos iría mucho mejor. Mire, señores, no tenemos dinero para pagar lo que conlleva tener una persona a nuestro lado con una enfermedad rara. Yo no voy a hablar de mi hijo, porque cuando a mi hijo se le tuvo la escoliosis tan grande y lo tuvimos que operar, yo tuve delante de mí un señor en la sanidad privada porque era Dios el que mejor operaba del mundo mundial. Y claro, yo me fui allí infeliz y yo pensaba que este señor, como era Dios, me lo iba a salvar. Me dijo que no había dinero suficiente para operar a mi hijo. Entonces que me fuera a la pública. Y gracias a Dios que me fui a la pública, porque allí había otro señor más humilde, como bien ha dicho usted, que me lo operó y me lo salvó. Pero bueno, a lo que iba. Como la función de pediatra es fundamental, pues esto se pierde cuando son adultos. ¿Por qué? Porque pasas de estar entre algodones al proceso de adulto. Y en adulto ya no coge una persona, tienes que volver a explicar todo el proceso cuando tú ya vienes más resabiada. Porque mire usted, yo en mi casa tengo una UCI móvil. Y mi hijo está en el hospital, porque si ingresa en el hospital puede coger otra patología. Entonces yo tengo contacto directo con el médico y le digo, mire, le acabo de salvar la vida ahora mismo porque se le ha filtrado una flema. Y yo tenía a mi hijo delante con los ojos vueltos, yo metí la sonda por la nariz, lo he aspirado y es así de duro lo que estoy contando. ¿Vale? ¿Cuántas veces salva una madre? No solo te pares, sino salva todas las veces. Al día. Y por mi marido con el teléfono en la mano, ¿por qué? Porque no me ha quedado otra, porque yo tengo delante de mí una enfermera, me ha dicho, señora, es que no hay que aspirarlo tantas veces. Y como esa señora no lo quiso aspirar, pues terminé en una ambulancia yendo para Córdoba porque mi hijo se moría. Y dije, no, mire, no voy más así, voy a aspirar yo. Esa señora tendrá un título. Aprender en el título de la vida. ¿Me comprende? Entonces, yo lo que propongo es que un pediatra para toda la vida. Yo, a mi pediatra se ha acercado de... Y yo le he hecho un vídeo, yo ese hombre pues, está jubilado, le he dicho, venga, a mi casa. Las jubilaciones le pasan unos se van a encontrar. Y yo tengo la tranquilidad. Lo que vamos a contar de porque yo soy muy humorista, en mi casa dicen también que... De ahí ha salido Cristóbal con el sentido del humor, seguro. Bueno, creo que el decano que está que... Sino que se quedan, si tienen ellos la decisión de estar con... Dependientes. El paciente con enfermedad crónica. En el paso a adulto debería hacerse una transición con una especie de sesión clínica para esa transmisión de información a nivel hospitalario o a nivel de atención primaria de salud. Debería hacer una transición o una transmisión de información efectiva para que haya, porque seguro que con una, en los pediatras que somos un poco diferentes, somos rodeados de aquello que están, que son un poco diferentes, muy diferentes a otros y de adultos. Pero que seguro encontrar esa empatía, esa empatía. O sea, llega el 14 y ya dejo de ser. Hay que hacer una transición, incluso no tiene que ser. Debería ser, como hemos hecho alguna vez,
Y yo, María en Sánchez Van Pipe, que es una niña con una... que es muy... Y entonces, para mí eso, es un... Y yo lo veo... Sí, bueno, digamos, bueno, eso, sí, sí. Antes de que se le vaya la idea, el señor decano tiene una respuesta preparada para Conchi, que hasta me ha preguntado el nombre porque creo que va dirigida a ella. Sí. Recuerdo cuando no, pero, sí, no sé, eso, sí, yo, pero, y él, pero, Navarro, si es su diagnóstico, su diagnóstico, de la cierta, o sea, en un caso, va donde sea, no sé, y, pues, ¿verdad? Bueno, como- y tener, bueno, pues, sí, sí, deja, sí. Y a todo esto, si no te fijas, el sistema sanitario no tendría que ser independiente del sistema social, sociosanitario. Esa es la necesidad de salud. Y si, sí, 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 una situación más. Muchísimas gracias.
Para ir cerrando, no sé si hay otra pregunta, una última del público, y me gustaría que cada uno, que seguro que tenéis, os despidáis con algún mensaje. Lo decía nuestra estimada Enriqueta de esperanza. Yo, en la elección, este hombre está promoviendo, bueno, una asociación de mucha gente que está promoviendo en cuanto a enfermedades de otro. Vemos el Congreso. Es eso. Hija, Bueno, en Cantabria. ¿Cuáles son tus palabras de despedida del evento? Bueno, yo ya lo he dicho al principio, cuando una persona no, deriva. Estábamos en el Congreso de los Diputados en una reunión que tuvimos, tenían los diputados a mi izquierda, entonces, los de izquierda a mi derecha. O sea, está curioso. Entonces, cuando hacer una iniciativa para conseguir 500.000 firmas, sí, el privado no está fallando. Y eso lo hace un diputado. O sea, 500.000 firmas, 200.000, nos faltan 300.000 para un mes. Y ya, eso es el diputado del Papa, 6 de junio, que nos iremos a pedir firmas a Madrid. No, no sé si será posible o no. Vamos a seguir hasta el último día pidiendo esas firmas. Pero que tengamos que estar las familias pidiendo las firmas en la calle, yo creo que es algo que todos estamos. Esto tiene 10 firmas, no tiene 10 amigos para si queréis, no sumen nada. ¿Solo se puede firmar físicamente o se No, puede...? se puede firmar con certificado electrónico, pero no nos lo están poniendo muy fácil. El certificado electrónico autofirma y además si es sistema IO, no, 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 eh, pero vamos, le enviamos para- No, para que los envíes por correo, dicen. no, para voy a lo referir. Genial. Luego, por ejemplo,
Los hombres que... Quienes tengan inquietudes, gracias por tu intervención. Hablad al final con Pedro, con Luz, que son miembros de la asociación, y seguro. Palabras de opciones, si es posible. La primera conclusión es que deseo que la ley de cribado no dependa de una iniciativa popular. Esa es la primera esperanza, pues porque 500.000 firmas, son 500.000 firmas y está ahí. Y la segunda, segundo deseo, el segundo reto que pongo encima de la mesa es que se convierta en una prioridad. Que se convierta en una prioridad y no solamente el cribado. Va a ser algo que nos va a acompañar toda la vida. Es lo único que pediría. Que hagamos una aproximación. Muchas gracias. Doctor Jerez, unas palabras finales. Bueno, yo también deseo. Sí, sí, combinar. Eh, Cliente, lo que son no debería ser rápido. Sí, yo creo sí, va a ser posible. Pronto que se escriben las enfermedades que pueden ser prevenibles como prevención secundaria, ¿no? Dispone de secuelas base, no, sino una digna y absolutamente no común. Sí que, por favor, eso. Yo de la prueba de cáncer, no me dedico, pero si podemos hablar del principio, y otras se depositan sobre un cartón, se cambian. Y hoy, incluso los hijos, y la así que yo se negó, simplemente se echó de su enfermedad y que hoy estamos las personas. Muchas gracias. Y si me permitís, efectivamente, antes de que iniciara en España la implementación del cribado neonatal, antes de 1968, ya habían otros países donde se estaba implementando. Unidos, Canadá, en Quebec, y ya había otros donde estaban probando alternativas. Es decir, como bien comentas, y firmo lo que has dicho, lo que debe orientar y lo que debe motivar este cometido social de la ciencia no es otra cosa que el inicio y el fin, trabajar con y para la sociedad, para un bienestar, para una mejor calidad de vida. Todas esas personas, como bien mencionas, altruistas, son muchos los nombres. No se trata de identificar un solo protagonista. Los protagonistas de la historia son múltiples y no solo son científicos. Muchas veces son pacientes, familiares, personas activas con un gran compromiso y cometido, hacer de este un mundo mejor. Y casualmente en esta universidad han estado muchos de esas personas artífices, teólogos, visionarios y muchos
posiblemente puede ser para el futuro vosotros o quienes os escuchéis a posteriori en esta grabación, que pongamos nuestro granito de arena desde la experiencia que tengamos, desde el escenario desde el cual podamos levantar nuestra voz, porque mañana, no solo en España, a nivel internacional, si ya tenemos posibilidades, conocimiento científico, ponerlo al servicio de la sociedad, ponerlo del mejor modo posible, más que aspirar una patente o enriquecernos de ello. Podía haberlo hecho Federico con el conocimiento que tenía, podía haber puesto un laboratorio y enriquecerse de forma personal, y no lo hizo. Podía haberlo hecho Gabriela Monreal, no lo hicieron. Guthrie lo pudo hacer y no lo han hecho. ¿Qué han hecho? Han puesto al servicio de la sociedad ese conocimiento. Y ahora está en manos de académicos, de políticos, de científicos, de pacientes comprometidos por tratar de que esto sea un derecho universal. Federico Mayor Zaragoza ya lo aspiró en la UNESCO. Ojalá que el esfuerzo de todos pueda llevar a cabo ese legado. Muchísimas gracias de corazón por estar en esta actividad, y si conocéis algo de la historia que pueda beneficiar para, de manera rigurosa, enriquecer esta búsqueda de información que permita recrear la historia y procurar que otras generaciones también se beneficien de ello, que aprendan de esos artífices de la ciencia, pues muy agradecida de antemano por vuestra colaboración. Gracias, Miquel, gracias, Monse, gracias, Alfredo.